Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos al día martes 9 de septiembre del año 2025 y agradecemos a Dios por poder estar entrando en este momento para hacer esta transmisión en vivo cuando son 20 horas y 36 minutos. Agradecemos al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, por el habernos guardado cada día y darnos la oportunidad de poder estar aquí en esta noche para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Agradecemos al Señor. Voy a pedir a la pastora si me puede alcanzar el té que dejé por allí. Dejé el té porque sin té no funciona. Y una servilletita también. Muchísimas gracias. Entonces, amados y queridos hermanos, comenzamos entonces nuestra transmisión en vivo. Estamos hablando de Pedro, tratando de hacerlo cronológicamente, día tras día, las actividades del apóstol Pedro durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Ya Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, se levantó allí en el Getsemani con toda su fuerza para impedir de que Jesús fuese hasta la cruz. Sabe que hay varias ocasiones en los evangelios que encontramos que personas intentaron impedir de que Jesús cumpliera la voluntad del Padre. Nosotros vemos en el acto mismo de la crucifixión, cuando Cristo estaba crucificado, vamos a ver allí que algunos van a decir, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, abandona esa cruz. Buenas noches. Le damos a Carla Elisa, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur, así como también a Luciana Elizabeth, a Víctor Emanuel y también a Luciano. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Agradecemos al Señor por su misericordia, por su amor y por su bondad por cada uno de nosotros. Somos verdaderamente agradecidos al Señor Dios Todopoderoso en esta noche. Vamos entonces a la palabra de Dios en esta noche. La palabra de Dios nos va a hablar, nos va a decir, César aquí en la ciudad de Casequí, buenas noches, que Dios te bendiga, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu vida en esta noche. Jesús entonces es llevado al sumo sacerdote a la casa de Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por muchos. Queriendo o no, Caifás estaba haciendo la voluntad de Dios. Queriendo o no, Caifás estaba, cuando habla esto, en cierta manera, profetizando, hablándole a los demás de lo que debería ser necesario para que nosotros pudiésemos alcanzar nuestra salvación. Nosotros somos salvos, alcanzamos la gracia de Dios por el sacrificio redentor de Cristo Jesús en la cruz. Murió allí en la cruz, resucitó al tercer día, a los 40 días sube al cielo, a los 50 días de su ascensión al cielo manda el Espíritu Santo y allí entonces nace la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El primero que va a predicar, ¿quién puede ser? Pedro. Vanderlei en la ciudad de Pelotas, buenas noches. Que Dios bendiga poderosamente su vida, mi hermano. Que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Que Dios lo venga a bendecir poderosamente en esta noche. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Estamos hablando de Pedro y Juan. Juan era aquel discípulo amado por Jesús. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar. Que Dios te bendiga poderosamente esta noche. Que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre tu vida. Y resulta que este Juan era conocido del sumo sacerdote. Y allí estaban entrando algún grupo de personas seleccionadas. No estaba entrando cualquier uno. Allí debería de estar todo el Sanedrín, todos los fariseos, todos aquellos que de una manera u otra estaban en eminencia en Jerusalén. Hombres poderosos humanamente hablando, que ostentaban cargos, que ostentaban autoridad en Jerusalén, estaban allí entonces ahora en la casa del sumo sacerdote para interrogar a Jesús. Simón Pedro y el otro discípulo los habían seguido, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y ahí continúa hablándonos la palabra de Dios. Y ahí hay un intervalo entre el versículo número 19 hasta el 25 para seguir hablando sobre Pedro. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos sabrán lo que yo he dicho. Cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Todo esto estaba sucediendo con el Señor. Ya estaba siendo abofeteado, maltratado, interrogado. Ya tenemos a Pedro que ya al entrar al patio de Anás ya había negado a Jesús. Jesús le había advertido y Pedro le dijo que no, que él jamás lo iría a negar. Ahora está allí adentro del patio calentándose en una hoguera. Hay un mensaje por ahí que dice: cuidado con la hoguera, o en qué hoguera te calientas. Estaba allí en esa hoguera
junto con todos aquellos hombres. Esto me hace recordar el Salmo número 1, donde dice: bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores o en la rueda de escarnecedores. Pues bien, Pedro estaba en el medio de una rueda de escarnecedores. Estos hombres estaban hablando mal de Jesús. Anás lo estaba interrogando. Un alguacil lo había abofeteado. Y Pedro estaba allí viendo aquello. Pedro ya había negado a Jesús en el momento que pasó por la puerta y la portera lo reconoció. ¿Cuántas veces negamos al Señor? ¿Cuántas veces en tu vida has dicho sí, pero no voy, sí, pero no tengo compromiso ninguno? Voy porque es bueno. Voy porque es lindo ir a escuchar una palabra, recibir una oración, orar, en fin. Pero no tengo compromiso ninguno con la iglesia. Estás negando a Cristo. Ahora, en la tarde, estábamos hablando sobre una determinada situación que está sucediendo aquí en la ciudad de Cacequín, y donde muchos se han levantado contra una determinada denominación de nuestra ciudad. Y hacen sus transmisiones en vivo, difaman esa congregación o ese ministerio, hablan mal, porque resulta que por uno parece que están allí pagando todos. Pero en realidad están hablando ¿de quién? Están hablando del Señor. Jesús alertó: ay de aquel que toque a uno de estos pequeñitos. Hay una alerta en la palabra de Dios contra aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Puede ser una persona que haya sido objeto de escándalo. Puede que sea, puede que no lo sea. Escándalos siempre van a venir, y eso no es para sorprendernos, pues el propio Señor Jesús dijo en Lucas que es imposible que no vengan los escándalos. Pero hay de aquel por quien viene el escándalo. Mejor le hubiese sido no haber nacido, o colocarse una cuerda al cuello, una piedra de molino y largarse al río. Eso lo dijo Jesús. Hay aquel por quien viene el escándalo. Pero de ahí a que comencemos a juzgar una congregación, a que comencemos a juzgar a alguien que está frente a esta congregación, a alguien que está colocado allí por el propio Señor, estamos cometiendo un gran error. Esto lo conversábamos ahora a la tarde con alguien que estuvo aquí visitándonos. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Recordemos lo que le pasó al apóstol Pablo. Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad del Padre. Y corría de aquí y corría de allí. Estaba cuando mataron a Esteban. Pide cartas para ir a Damasco. Pablo perseguía a los cristianos. Y de repente va a tener un encuentro con el Señor. Y el Señor le va a decir: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Entendió usted el mensaje? ¿Ha captado lo que sucede cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios? Es como si estuviesen atacando al propio Dios. Esto es algo muy serio que debemos de tener en cuenta. Y antes de querer hablar de algún ministerio
o de algún siervo de Dios, coloquemos la barba en remojo. Más cuando es un ministerio serio. Estoy hablando de verdaderos hombres de Dios, lugares donde se predica la verdadera palabra del Señor. Porque hay lugares que adulteran la palabra de Dios. Y esos lugares donde adulteran la palabra de Dios, allí no están proclamando el reino de Dios. Son una iglesia sin reino. Es una iglesia sin reino. Y nosotros pertenecemos al reino del Señor, a la iglesia del Señor Jesús, nuestro Salvador. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús le pregunta a este hombre, para que él venga a razonar, ¿por qué golpeó a Jesús? ¿Qué no se le podía responder a este hombre? El argumento de este hombre es, así respondes al sumo sacerdote. El sumo sacerdote se había tomado una autoridad tal que no le correspondía. Así como en nuestros días de hoy también. Hay pastores autoritarios, claro que sí, hombres de Dios autoritarios, hombres autoritarios que piensan que porque están allí frente a una congregación y que les está yendo bien, de que tienen mucha gente, de que tienen lindas luces, de que tienen lindo sonido y que tienen esto, que tienen danza, que tienen lo que puedan tener. Piensan que tienen una autoridad total sobre el rebaño de Dios, cuando en realidad somos siervos del Señor y debemos someternos al Señor Dios Todopoderoso. Es a Él a quien debemos de someternos. Bien, llegamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez que Pedro viene a negar a Jesús. Ahora aquí nosotros podemos hacer un paréntesis y podríamos meditar y preguntarnos ¿por qué Pedro niega a Jesús? La palabra de Dios nos lo dice. Y lo primero que nos viene a la mente tal vez era por miedo de lo que podría sucederle a él. Pedro estaba preocupado con él mismo. Pedro estaba preocupado con su propia integridad. Estaba triste, estaba lamentando. Sí, claro que sí, estaba. Porque estaba viendo a su maestro, a su discipulador, aquel que él caminó junto con él durante 3 años, aquel que le permitió ver cosas sobrenaturales que ningún hombre en la tierra creo que las haya visto hasta los días de hoy. Nosotros, o por lo menos yo, no he visto a Jesús caminando sobre las aguas. Creo y lo sé a través de los relatos bíblicos. Pedro vio la transfiguración de Jesús. Esto es algo maravilloso. Pedro vio la multiplicación de los panes. Pedro participó de la primera pesca milagrosa de Lucas capítulo 5. Pedro participó de esto, tuvo esa experiencia de decirle al Señor, Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Echaron las redes, porque creyó en la palabra del Señor y se trajo una gran cantidad de pez. Ahora, estaba Pedro allí ahora negando a Jesús por segunda vez. Sería miedo, sería cobardía,
¿Será que este hombre tan intrépido, tan audaz, tan decidido, ahora estaba temeroso? Las circunstancias por las cuales debería estar pasando, tal vez lo hizo dudar. Imagínese, y vamos a razonar juntos. Estamos esperando el eminente arrebatamiento de la iglesia. Por lo menos yo lo espero y creo que puede ser de un momento a otro. Ahora, luego después del arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia sea tomada de esta tierra, que la gracia de Dios llegue al fin, que el Espíritu Santo ya no esté para consolarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para darnos discernimiento, para fortalecernos, para interceder por nosotros, ya no va a estar más, pues se va junto con la iglesia de Cristo. Y aquellos que queden, que van a tener que alcanzar la salvación, pasando por sufrimientos y entregando su propia vida. Si ahora que tenemos plena libertad niegan a Jesús, se imagina frente a un pelotón de fusilamiento, donde les diga, como les decían a los cristianos antiguos, a la iglesia primitiva, en el Coliseo romano, con los leones, las fieras, niega a Jesús si quieres vivir. Madres con sus hijos en la falda, madres con sus hijos en la falda y eran devoradas por los leones, pero no negaban a Jesús. Buenas noches Malvina, en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo para ti, para Marcelo, para toda la familia. Bendiciones, que Dios los bendiga poderosamente. Me alegro de que estés aquí junto a nosotros en esta noche. Hoy tenemos aquello que es conocido como la ventana 1040, donde hay países que persiguen a los cristianos. Países como Irán, Irak, Siria, propia India, aquí mismo en Colombia, que persiguen a los cristianos. Pero países que continúan matando a los cristianos. Países con gobiernos totalitarios. China, por ejemplo, una gran potencia en lo que se refiere a comercio, a negocios, a tecnología, a tantas cosas, pero lejos de Dios, apartados del Señor, persiguiendo a los hijos de Dios. Y los cristianos son llevados presos, Corea del Norte, donde se debe adorar a su gobernante, donde deben rendirle todas las honras a su gobernante. Y si no lo hacen, y si son cristianos, van a la cárcel. Y muchos son muertos. Muchos son muertos. Hay una historia que salió en la revista de llamada A la Medianoche, ya hace un tiempito, donde un anciano pastor, Corea del Norte, le cavaron una fosa pequeña para que él entrase allí, y allí lo tuvieron por días y días y días, en una sola posición adentro de aquella fosa, donde no se podía mover, donde hacía sus propias necesidades allí en aquel lugar. Lo torturaban de esta manera. Y todos los días llegaban allí y le decían, niega a Jesús y te sacamos de ahí. Y él no negaba. ¿Cómo puedo negar a mi maestro? Sus propios hijos
lo llevaron, vea la maldad de la gente, llevaron a sus hijos para que vieran en la situación que estaba el padre y le pidieron a sus hijos que le dijeran a su padre que negara a Jesús. Los hijos lloraron, le suplicaron, le pidieron que negara a Jesús. Pero aquel hombre no negó a Jesús. Murió en aquella fosa, pero no negó a Jesús. Claro que podemos decir también que Pedro, por ejemplo, no tenía el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Jesús había orado, había intercedido por él, ¿para qué? Por él y por los demás discípulos, para que no les faltara la fe. Por esto Jesús había orado por ellos. Ahora Pedro niega al maestro allí en aquel lugar. Estaba donde, sentado alrededor de una hoguera, junto con hombres perversos. Cuidado con las amistades o con quien elegimos juntarnos. Puede que nosotros directa o indirectamente vengamos también a negar a Jesús. Es muy fácil juzgar a Pedro. Es muy fácil hablar de Pedro, que Pedro negó a Jesús. ¿Cómo es posible que Pedro haya podido negar a Jesús con todo lo que vio? Pero él estaba bajo presión, bajo persecución. Estaba corriendo riesgo de vida. Y nosotros, que no corremos riesgo de vida, que no estamos bajo presión, que no estamos en persecución alguna, a no ser una persecución ideológica, cultural, que se ha levantado por ahí, pero que hasta ahora la podemos dominar bien. Y negamos a Jesús. Negamos a Jesús cuando cambiamos o negociamos, no sé bien cuál expresión podría utilizar, que decidimos no congregar para estar en una fiesta, para estar en un momento de alegría pasajera o para agradar al mundo. Negamos a Jesús. Negamos a Jesús cuando estamos como Pedro en esa reunión alrededor de una hoguera y no hablamos de Cristo. Negamos a Jesús cuando participamos de fiestas paganas organizadas por la Iglesia Romana y nosotros participamos de ellas. Estamos negando a Jesús porque llevamos el nombre de la tradición, de la cultura y no sé cuántas otras cosas más. Y estamos negando a Jesús. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. ¿No te he visto yo en el huerto con él? Era pariente de Malco, aquel que Pedro le cortó la oreja y que Jesús le restauró la oreja. Este hombre había visto todo eso también. Y ahora se viene a acordar, viene a observar a Pedro y dice: este fue el que le cortó la oreja a mi pariente. Este fue el que estaba con la espada. Este fue el que se levantó contra mi pariente. Y así estaba Pedro, negando nuevamente. ¿Sabe? A veces nosotros hacemos cosas que parecería ser que nadie nos está observando. Primero, no podemos olvidarnos nunca de que siempre Dios nos está viendo. El Salmo número 139, el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si va
al interior de la tierra, allí va a estar el Señor. Si va al medio de las tinieblas, allí va a estar el Señor. No tenemos dónde escondernos del Señor, ni esconder absolutamente nada del Señor. Por eso es necesario confesar cuando nosotros escondemos algo del Señor. Confesárselo al Señor, porque el Señor lo sabe. Ahora, el apóstol Pablo habla también de que nosotros tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor. Tal vez, espero que no sea el caso de nadie. Tal vez piensas que en tu barrio, en el edificio donde vives, en tu apartamento, los vecinos, no sepan que frecuentas una determinada iglesia. Pero cuán equivocados estamos, porque ellos saben. Saben el día, saben la hora, saben cuándo vas a la iglesia, saben cuándo dejas de ir, saben cuándo haces algo totalmente equivocado. Y nosotros estamos negando a Cristo por nuestro testimonio. Y ellos lo están viendo, nos están viendo. Así como este hombre que le dijo a Pedro, no te vi yo en el huerto. No, todavía Pedro viene a mentir. No, yo no estaba allí. Pero no habrá sido vos el que le cortaste la oreja a mi pariente. No, pero mirá que puede ser. No, no soy yo. ¿Qué sucedió? Enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo. Y la palabra de Dios nos dice, aquí en Juan no nos dice, pero en los otros evangelios nos dicen, que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Porque aquella palabra que el Señor le había dicho vino a cumplirse ahora, así, en aquel momento. El gallo cantó. Y ahora, Pedro, ¿qué vamos a hacer? Va a llorar amargamente. ¿Cómo y de qué manera va a ser la restauración del apóstol Pedro? Jesús está siendo llevado a la cruz. Jesús está siendo llevado a la cruz inocentemente. Pero no podemos dejar de hablar del versículo número 38 de este capítulo número 18 de Juan. Cuando Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y luego la palabra de Dios continúa diciendo, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero lo que quiero resaltar es que Pilato preguntó, pero no esperó la respuesta de Jesús. Pilato preguntó, pero no esperó la respuesta de Jesús. ¿Fue a hablar con quién? Con los judíos, aquellos que lo querían crucificar. Pedro niega a Jesús. Que nosotros podamos aprender con Pedro. De los errores también se aprende. Pedro cometió un error, pero luego va a reconocer ese error. El problema es cuando cometemos errores, para no decir pecados, y luego no reconocemos nuestro pecado, nuestra grosería, y no le pedimos perdón al Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, que nos fortalezca con su Espíritu Santo, para que podamos, sí, honrar al Señor, glorificar al Señor,
o mejor dicho, que el Señor sea glorificado a través de nuestras vidas. Eso puede parecer fuerte, pero es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero ensalzar tu santo y soberano nombre. Señor, bendecirte en esta noche. Señor, y pedirte, oh Padre, que tú vengas a darnos sabiduría, entendimiento de tu palabra, Dios mío. Señor, que podamos colocar tu palabra por obra, que podamos, Señor Dios, caminar en justicia, en verdad, que tú nos guardes. Señor, si hemos cometido pecado, perdónanos, oh Dios. Perdona nuestras fallas. Perdónanos, oh Señor, si alguna vez te hemos negado. Y como Pedro, Señor, podemos decirte, sí, Señor, tú sabes de que te amamos. Sabes, Señor, que te amamos, Dios mío. Padre mío, que en esta noche, Señor, haya restauración de vidas. Que tú vengas a traer restauración, Señor. Que tú vengas, Señor, a traer transformación, Padre. Que tú vengas, Señor, a operar sobre la vida de aquellos que están pasando por un momento de dificultad, que están pasando por un momento de enfermedad, que están pasando por un momento de angustia. Dios mío, visita ese hogar, Padre. Visita ese hogar, oh Dios mío, y lleva tu paz para esa familia, Señor, que está en conflicto, que está en problemas. Que tu paz, Señor amado, pueda alcanzar a cada corazón sincero que te está buscando en esta noche. Te agradezco, Padre, y declaramos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Señor, nos haces vivir confiado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos y amados hermanos. En el día de mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estaremos con la Biblia, el mate y el amanecer, donde estamos hablando sobre Balaam, aquel hombre que le pagaron para maldecir al pueblo de Dios. Los espero mañana y después en la noche, 20 y 30 horas. Mañana intentaremos estar 20 y 30 en punto para compartir una palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y será hasta el día de mañana.